Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con la plática del día de hoy. Espero que les guste mucho. Les recuerdo, el título es Todo me inflama, ahora que como, y justamente es lo que vamos a revisar, o sea, las posibles causas de las cuales porque a veces comemos algo y nos sentimos inflamados, o comemos algo y sentimos que nos cae pesado, sentimos como que no tenemos tan buena salud digestiva, o incluso sospechamos de que esto ya ha sido persistente y hay que acudir adecuadamente con los profesionales de salud. Entonces, vamos a iniciar, voy a compartir mi pantalla y ahorita vamos a iniciar con esta plática. Como contenido de la plática, vamos a revisar un poquito sobre qué es la salud digestiva, el proceso digestivo también lo vamos a revisar, y después vamos a revisar algunas posibles alteraciones digestivas y lo que concierne a la alimentación, así como ya trastornos diagnosticados más comunes que pueden hacer que tengamos mucha inflamación o que sea persistente y que incluso sienta que me caigan muchos alimentos mal o me siento con muchos síntomas digestivos que hace que no tenga buena tolerancia a los alimentos. Muy bien, aquí les pongo una imagen que dice, cuando estás tan inflamado que no puedes encontrar una posición cómoda para sufrir. Entonces yo creo que muchos, si no es que todos, hemos sentido que a veces nos sentimos inflamados, un poquito como abultado el vientre. Entonces justamente es el concepto y pues vamos a revisar cuáles son algunas posibles causas. Pero antes de pasar ahí, pues igual también les comento por ejemplo, aparte de la inflamación, ¿han sentido a veces que puede haber diarrea o estreñimiento? O me siento inflamada y aparte tengo gases, o es que me siento inflamada, pero incluso se nota que mi abdomen o mi vientre está muy abultado. Entonces, ¿alguna vez has sentido que todo lo que comes te inflama o muchos alimentos que comes te inflaman? O incluso sientes que te caen mal. O a lo mejor ya los tienes identificados, pero no entiendes por qué sucede este tipo de reacciones. Entonces yo creo que igual a muchos nos ha pasado, entonces vamos a revisarlo. Y nada más también para diferenciar el término que estoy utilizando de inflamación con el término que también se parece, que es la distensión. Entonces ahí les pongo una imagen donde el primer monito es normal, no tiene nada inflamado, no tiene ninguna alteración. El segundo monito es inflamado, o sea, se siente como si tuviera un globito inflado en el vientre, que es básicamente es una sensación simplemente. Me siento lleno, me siento un poco hinchado, me siento un poco inflamado. Esa es la sensación de la inflamación, que en inglés es bloating. Y luego está el otro tipo, que sería la distensión abdominal. Entonces, básicamente es que yo no solo lo siento, o sea, lo puedo ver, o sea, se puede medir incluso, me puedo pasar una cinta de medir y se va a notar que hay un aumento en los centímetros de esa circunferencia, porque se puede medir el grado de distensión o el grado de, pues, aumento en ese volumen abdominal que hace que crezca a raíz de diferentes detonantes, por ejemplo, la alimentación. Y también puede ser que tengamos tanta inflamación, o sea, me siento como un poco inflado, pero aparte se nota, o sea, incluso hay personas que pueden llegar a sentir que parece que si estuvieran como embarazadas por el grado de distensión que pueden llegar a producir. Muy bien, pero bueno, ¿qué es salud digestiva? La salud digestiva es un estado de bienestar físico, también mental, en donde hay una ausencia de molestias, de síntomas y también de trastornos gastrointestinales que puedan requerir un abordaje médico o nutricio. En este tipo de concepto, pues caben muchos factores importantes, por ejemplo, el tipo de alimentación, cómo es, pues a lo mejor la ingesta de grasas o qué tantos carbohidratos consumo, si como mucha fibra, muy poquita, el estilo de vida, si soy sedentario, si tengo mucha actividad o me estreso demasiado, me desvelo, no descanso. También, por ejemplo, qué tan buena es la mucosa que recubre todo mi tracto gastrointestinal, la integridad de la pared intestinal también importa mucho, la conexión que hay entre el sistema nervioso y el sistema gastrointestinal, que se conoce como el eje intestino-cerebro. Bueno, de ahí también parten muchos trastornos y muchas alteraciones, donde si estamos con una alteración, a lo mejor en la parte del cerebro, puede que tengamos alteraciones a nivel gastrointestinal o viceversa. También qué tan buena es mi producción de ácido gástrico,
si está bien o si recurrentemente tengo reflujo y tomo muchos omeprazol, genoprazol, pantoprazol, Riopan, etcétera. Producción de enzimas digestivas, que recuerden son los químicos que produce mi tracto gastrointestinal para romper todas esas moléculas grandes de las grasas, de las proteínas, de los carbohidratos, la fibra y todo esto. Y pues la microbiota intestinal o la flora como se conocía antes. Todos los bichitos que componen mi cuerpo, por ejemplo, bacterias, virus, hongos, parásitos, y que también tienen funciones muy positivas en la digestión. Entonces, seguramente conocemos que todo el tracto gastrointestinal pues tiene funciones diversas, por ejemplo, pues digerir los alimentos, absorber nutrientes, producir enzimas, hormonas y obviamente desechar todo lo que no se requiere en ese momento a través de las heces. Pero pues realmente conocemos todos los engranes o todas las partecitas importantes que involucran mi proceso digestivo. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Por ejemplo, cuando yo me voy a comer algo, lo que se quieran imaginar, una hamburguesa o una manzana, no sé, lo que se les venga a la mente, un taco, lo que sea. Bueno, va a pasar por varias fases en nuestro cuerpo. Obviamente la primera fase es la boca y ahí empieza la digestión. Mastico, mastico, produzco saliva, etc. Entonces, a partir de ahí empieza la digestión. Ya si estoy ahí masticando bien poquito y como las prisas y ya no, a lo mejor ya no mastiqué lo que quería y ando bien estresada, pues a partir de ahí ya empieza mal la digestión. Pero bueno, ese es el paso número 1, la boca. Claro, también pasa por el esófago, pero el paso número 2, que es también importante, es el estómago. Ahí se produce todo el ácido gástrico, ahí también se hace mucho de la digestión. Y luego también hay otros órganos adicionales que también me ayudan a la digestión, como es el páncreas y la vesícula biliar y el hígado. También tenemos el intestino, primero pasa por el delgado, luego el intestino grueso, y ahí es donde se encuentra con la microbiota, y ya después, pues lo que no se requiere se va a desechar. Entonces, como les comento, a lo que voy con enseñarles sobre la digestión es que quiero que entiendan que si algo no sucede de forma adecuada en estas partecitas de la digestión, desde ahí ya puede empezar el proceso de me siento inflamada, me siento pesada, no tengo buena digestión, me cayó mal este alimento, me siento con náuseas o no hice bien del baño. O sea, a partir de cualquiera de estos componentes que no funcione bien, eso puede ser una causa del por cual yo pudiera decir que todo me inflama o me cae mal. Entonces, por eso es importante conocer todos los aspectos de la digestión y qué es lo que yo a lo mejor no estoy haciendo bien o qué es lo que puede empezar a fallar y yo tengo que notar, porque eso puede darme información muy valiosa de mi digestión, pero incluso de otras cosas muy importantes de mi salud. Entonces, número 1, como les decía, la boca. Entonces, las funciones aquí es principalmente producir saliva y masticar, o sea, la digestión mecánica con los dientes. Entonces, las funciones, como comento, es producir esa masticación, producir esa salivación para que yo vaya formando el bolo alimenticio. Y por bolo alimenticio me refiero pues a la comida, ¿no? Ya procesada por mi boca, que va a viajar por todo el tracto. Entonces, ese es el bolo. En la boca también empieza la digestión de algunos almidones, algunos carbohidratos y también alguna pequeña componente de grasas. También en la boca empieza a haber una regulación del ácido gástrico, que ahorita vamos a hablar. Y por último, como comentaba, me ayuda a digerir no solo con enzimas, sino de forma mecánica. O sea, mastico trozos, pedazos grandes y luego pedazos más chiquitos, dependiendo de qué tanto lo mastique, qué tanto lo esté ahí pues, digiriendo con mis dientes. Bueno, pues ahí ya empieza el proceso de digestión. Algunas red flags, algunos como signos que a lo mejor está ahí ocurriendo de forma negativa y que no me va a ayudar a la digestión es, por ejemplo, tragar aire con la boca o respirar con la boca. Entonces, en general, es algo que no notamos mucho, pero debemos respirar por la nariz. Entonces, ahí se hace el intercambio de gases, pero si respiramos mucho por la boca o tragamos aire con la boca cuando masticamos, porque masticamos con la boca abierta y no masticamos bien y estamos ahí como que dejando que pase todo el flujo de aire, bueno, pues todo ese aire tiene que ir a algún lugar.
Entonces vamos a sentir que entre más respiramos por la boca o entre más tragamos aire, inconscientemente puede que haya más inflamación. ¿Por qué? Porque es todo ese aire que se va acumulando y pues va a llegar al tracto gastrointestinal final, que es el intestino. Entonces, ese pequeñito detalle puede hacer mucho la diferencia. Si ustedes lo hacen de vez en cuando, traten de trabajar en no hacerlo tanto. A esto se le conoce como aerofagia, que es básicamente tragar aire. Entonces, algo tan sencillo puede hacer que yo me esté inflamando. Número 2, baja producción de saliva. Esto no es común, pero puede suceder en algunos trastornos inmunológicos a raíz de consumir algunos medicamentos. Entonces recuerden, la saliva tiene enzimas que me ayudan a romper todos los nutrientes. Si yo no produzco muy buena saliva, desde ahí ya está empezando el proceso de digestión a ser no tan óptimo. Entonces eso también es importante. Como comentaba, una masticación incompleta, sobre todo si conocemos a alguien que tiene algún trastorno orofacial o oromotor que involucra que a lo mejor no pueden masticar bien por algún daño en sus nervios o en la musculatura, o tienen el frenillo corto, hendidura, todo esto, sobre todo en niños se ve más. Bueno, pues a partir de ahí ya estamos tomando en cuenta que la digestión ya está empezando pues un poco incompleta. Y otra red flag pudiera ser consumo de bebidas carbonatadas en exceso. Ya sabemos que si nos tomamos pues esa botellita de agua mineral o el refresco y todo esto, vamos a estar eructando, pero aparte todo ese aire que viene en forma del carbono en la bebida, pues tal vez lo podamos estar también acumulando en el intestino y por eso podemos sentir como un poco de inflamación. Y luego, número 2, el estómago. Entonces, igual, funciones importantes del estómago es regular el pH, o sea, regular qué tanto acidez, qué tanta alcalinidad puede haber en mi tracto gastrointestinal, y esto es muy importante. También ayuda a activar enzimas digestivas que más adelante van a ayudarnos a digerir, por ejemplo, más que nada las proteínas, pero también otro tipo de componentes. También me ayuda a estimular a que se produzcan las sales biliares, que ahorita les explico qué es, y también algunas enzimas que van a venir del páncreas. Ayuda a estimular los esfínteres para que no ocurra todo este proceso llamado reflujo gastroesofágico, y también es un mecanismo de protección para bichitos malos. Y ahora, algunas red flags aquí, que algo que puede impedir como que estos procesos. Número 1, que a lo mejor yo estoy comiendo muchos irritantes, fumo, me estreso, etcétera, y empiezo con un poco de acidez y lo primero que pienso es, voy a tomar omeprazol. Ok, entonces ahí estamos ya en un... No estoy diciendo que sea malo el omeprazol, pero probablemente haya cosas que yo pueda cambiar de mi estilo de vida o pueda cambiar de mi alimentación, y eso hace que a lo mejor ya no tenga que tomar el omeprazol, que tiene algunos efectos negativos en mi salud. Por ejemplo, disminuye mi absorción de algunas vitaminas, algunos nutrientes. Entonces muchas personas dicen, ya me dio acidez, déjame voy por el omeprazol, déjame voy por el Riopan, o déjame voy por tal cosa. O a lo mejor están pasando por una infección y es como de que vamos por los antibióticos, ¿ok? Entonces, ese tipo de medicamentos pueden hacer que mi producción de ácido gástrico ya no sea tan adecuada como quisiera. Y número 2, como comentaba, niveles elevados de estrés. Es muy común que si estamos muy estresados, si estamos muy preocupados, muy ansiosos, muy alterados y tensos, podamos empezar a sentir no solo inflamación, sino también acidez, ardor, estreñimiento, diarrea. Entonces, vean cómo impacta la digestión. Con solo un episodio de mucho estrés, cómo puede impactar. Sobre todo, no se diga si es algo crónico, de que todos los días me estreso en el trabajo, todos los días tengo problemas, todos los días hay algo malo en mi vida. Bueno, entonces estamos hablando de que constantemente hay estrés, 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 estrés todos los días. ¿Y eso cómo impacta en mi digestión? Pues básicamente el estrés y la ansiedad y todo esto activa mi respuesta de estar como alerta, estar en peligro, estar como con miedo, y eso hace que los nervios de mi sistema nervioso, obviamente, alteren también los nervios que están controlando las funciones de todo mi tracto gastrointestinal. Recordemos que los nervios, o bueno, el sistema nervioso,
ayuda también a regular qué tanto se mueve el estómago, qué tanto se contrae el tejido, qué tanto hay de movimiento intestinal, o sea, todo eso se rige por el sistema nervioso, así como el sistema nervioso rige cómo movemos nuestras manos, nuestra cabeza, caminamos, entonces así pasa lo mismo, pero con el tracto gastrointestinal. Entonces, si estamos muy estresados constantemente, pues puede haber una comunicación alterada entre mi sistema nervioso y mi sistema gastrointestinal y por ahí empiezan a haber algunas alteraciones. Entonces, niveles altos de estrés es otro red flag. También, por ejemplo, el hipotiroidismo puede también alterar mi producción de ácido gástrico, porque también altera un poco ese movimiento intestinal, entre otros factores. Masticación incorrecta, igual nuevamente también puede hacer que ya desde ahí no vaya a tener una correcta digestión. Y por último, el Helicobacter pylori. A lo mejor algunos lo conocemos, pero es una bacteria que muchas personas podemos tener, pero en general cuando ya empezamos a presentar síntomas con esta bacteria es cuando ya se está haciendo mala, digamos. Entonces es cuando ya nos puede producir mucha acidez, mucha gastritis, reflujo, úlceras, mala digestión porque desregula la producción de ácido gástrico y en casos muy ya crónicos, muy puntuales, cáncer de estómago. Entonces, por eso es importante también tener un panorama completo de qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Ante cualquier sospecha que ustedes noten, hay que estar revisando qué es lo que puede estar causando eso. Entonces, bueno, esa es otra causa del por qué yo pudiera tener alguna alteración en mi producción de ácido gástrico, así como hay muchísimas, pero yo le estoy dando como algunas de las más comunes. Y luego, número 3, el páncreas. A lo mejor decimos, el páncreas yo lo conozco porque tiene mucho que ver con la producción de insulina, ok, sí, pero también ayuda mucho la digestión. Produce enzimas digestivas para todo, para grasas, para carbohidratos, para proteínas, y todos estos líquidos, todos estos jugos de enzimas que produce el páncreas, pues van a viajar por un conducto al intestino y ahí va a empezar a hacerse también la digestión. Entonces, pues igualmente, o sea, si yo a lo mejor consumo el omeprazol, los antibióticos como comentábamos, pues no va a haber tanta producción o no va a haber una correcta producción más que nada del ácido gástrico y como les comentaba, ese ácido gástrico me ayuda a activar, por así decirlo, estas enzimas. Entonces, igual, ahí ya estamos mal, niveles altos de estrés igual. También, por ejemplo, si tengo antecedentes de hiperinsulinemia o pancreatitis, bueno, eso también me habla de que mi páncreas tal vez no está teniendo una correcta función de momento y eso pudiera tener un efecto en mi digestión. Y también, pues, digamos, una alimentación que sea muy alta en grasa, muy alta en colesterol y que no sea tan saludable, pues también puede hacer que no tenga una buena salud en este órgano. Ahora, la vesícula, que yo creo que es como de las más comunes. Entonces, funciones de la vesícula: almacena todo lo que produce el hígado y son esas sales biliares, que son unos componentes que los almacena, como digo, esta bolsita llamada vesícula, y que esos líquidos pues también van a viajar a mi intestino y van a hacer algunas funciones importantes. Por ejemplo, ayuda a emulsificar las grasas, básicamente que de los glóbulos grandes de grasas que voy a obtener de mi alimentación se hagan a glóbulos pequeñitos que yo puedo digerir y absorber muy bien. Ayuda a la absorción de ácidos grasos, que es básicamente las unidades básicas de todas las grasas. Ayuda también a la desintoxicación. Ayuda a la absorción de vitaminas, sobre todo las que son liposolubles o que se absorben bien con las grasas, como es la vitamina A, la D, la E y la K. Y también ayuda a la regulación de la microbiota. Entonces, ¿cuáles son las red flags aquí? Me quitaron la vesícula y no me dijeron que tenía que cuidar mi alimentación. Me quitaron la vesícula y no me dijeron que eso iba a impactar en mi digestión. Ok, esa es la más común. Otra, pues ya estoy empezando a formar piedras en la vesícula. Bueno, ahí qué está pasando también. La producción de ácido gástrico está alterada y eso también por ende puede alterar la producción o la activación de estas sales biliares. Y por último, estrés crónico, como comentaba, obesidad y una dieta igualmente alta en grasas, alta en colesterol, alta en azúcares, baja en fibra. Bueno, eso también puede repercutir en la salud de estos órganos.
También tenemos el intestino, que también es muy, muy importante. Tenemos el intestino delgado y el grueso. Y básicamente las funciones en general es digerir o la digestión de los nutrientes. Aquí también se produce todo este movimiento intestinal o peristalsis, que es el movimiento de todo el bolo alimenticio a través de todos los segmentos del intestino. Me ayuda a la absorción de nutrientes, por ejemplo, pues los aminoácidos de las grasas, los aminoácidos de las proteínas, los ácidos grasos de las grasas, son los componentes como básicos o las unidades básicas de cada macromolécula o de cada nutriente grande, como es los carbohidratos, las grasas, las proteínas. También me ayuda a absorber vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que puedo encontrar en la alimentación, desecho de sustancias, y también pues aquí se alberga la mayoría de la microbiota. Entonces, algunas señales de alerta de que algo pudiera no estar sucediendo adecuadamente aquí es, por ejemplo, que a lo mejor yo siento que no se tiene una buena digestión, a lo mejor está habiendo una alteración en las enzimas digestivas y por ende, pues entonces ya en el intestino no puede haber una correcta absorción. También, por ejemplo, que veo en las heces comida, sangre, moco, grasita, que huelen muy fuerte, que son color mostaza, que son color verde, negro, rojo. Una dieta que es muy baja en fibra y alta en grasa y en azúcares también puede impactar la salud de mi intestino. Estrés crónico, obesidad, así como enfermedades crónicas como, digamos, hígado graso, diabetes, entre otras. Entonces, todo eso puede impactar en cómo es la salud de mi intestino. Y pues de la microbiota, pues nos ayudan muchas cosas, todos estos bichitos. Producen vitaminas, hormonas, neurotransmisores, que son químicos que ayudan al cerebro, ácidos grasos también, ayudan al metabolismo de algunos componentes bioactivos de la dieta, por ejemplo el resveratrol y ese tipo de componentes que no son vitaminas, no son nutrientes, pero también me ayudan mucho en mi salud. Bueno, la microbiota también se encarga de ellos, a que los puedas absorber mejor. Las sales biliares también ayudan a la metabolización de estas sales biliares de la vesícula. También tiene una capacidad antimicrobiana, o sea, básicamente que los bichitos buenos se defienden de los bichitos malos para que no crezcan más. Y pues me ayuda mucho a la salud de la mucosa y a la salud de mi pared intestinal. Pero pues, ¿qué pasa? A lo mejor consumo mucho alcohol, a lo mejor mi dieta no es muy buena, es muy baja en fibra, no como fruta, no como verduras, nada más como pura carne, o a lo mejor quiero comer puras cosas procesadas. Tengo mucho estrés, tengo obesidad y otro tipo de enfermedades. Incluso ya estoy empezando a sentir que hasta tengo como gases que huelen un poco fuerte, como olor a huevo, como que algo no está pasando ahí bien, me estoy inflamando demasiado, etcétera. Entonces, todo esto ya es como el final de todo lo que sucede arriba, pero también la microbiota aquí impacta mucho, y si tenemos una microbiota que no es tan buena, pues también mi digestión no va a ser tan buena y voy a empezar a tener algunos síntomas negativos en mi salud. Entonces, como pueden ver, son muchos pasos, son muchas las cosas importantes. Entonces, antes de decir el alimento es el malo, o sea, antes de que ustedes digan hay un alimento que me está cayendo mal, es que es malo. Hay un alimento agresivo para mí, hay un alimento que me está haciendo daño. El alimento no es el problema. El problema somos nosotros, que no podemos digerir bien esos alimentos, pero podemos buscar la manera de cómo digerirlos, o de plano identificar cuáles tenemos mejor tolerancia y otros no tan buena tolerancia, y partir sobre eso, pero no tengamos en la idea o en mente que hay alimentos que me van a agredir mi sistema gastrointestinal, porque esto no es así. O sea, claro que hay algunos alimentos que son de mejor calidad, los procesados y todos los que son altos en grasa, obviamente esos no son tan buenos para mi salud, pero no vamos a culparlos a ellos de que mi digestión no sea buena, sino de qué es lo que está pasando en mi cuerpo que no me permite digerir bien estos alimentos. Y bueno, vamos a hablar de cuáles son la posible relación con los alimentos en este tipo de casos, por ejemplo, las intolerancias. A lo mejor la que más conocemos es la lactosa. Entonces, seguramente conocemos a alguna persona o a muchas personas que si se toman un vaso de leche les va a dar mucha inflamación. Bueno, pues a partir de ahí entendemos que eso es que no está teniendo una buena digestión de la lactosa,
es algo que está alterado en su tracto gastrointestinal y por eso está empezando con ese tipo de síntomas. Entonces, la lactosa es uno de los más comunes. A lo mejor otro que también es común o que a lo mejor pudiéramos escuchar alguna vez, la fructosa. También hay personas que son intolerantes a la fructosa, que sabemos que es el azúcar que está en muchas frutas, pero hay frutas que tienen más fructosa que otras, por ejemplo la manzana, el mango. Entonces, igual, puede haber personas que coman mucha cantidad de estas frutas y van a empezar con mucha inflamación. Bueno, es otro tipo de intolerancia que es básicamente que las enzimas digestivas y a lo mejor algún otro proceso digestivo no se está llevando a cabo de forma adecuada y por eso tengo una producción aumentada de gas. Entonces, básicamente, a lo que voy con intolerancias es que lo que sucede porque me caen mal esos alimentos es porque, número uno, no los digerí bien, porque algún proceso ahí clave de mi digestión no funcionó bien. Entonces, se produjo una digestión incompleta o inadecuada. Entonces, ya cuando pasa con los bichitos del intestino grueso, pues los bichitos comen y producen mucho gas. Y aparte, también hay algunos alimentos o hay algunos nutrientes que tienen la capacidad de fermentarse muchísimo. Entonces, por ejemplo, la lactosa, la fructosa, son de estos alimentos, perdón, de estos nutrientes. Entonces, por sí solos también tienen la capacidad de producir un poco de inflamación. Claro que si yo me tomo, por ejemplo, un vaso de leche, sí me va a dar inflamación, puede que me caiga un poquito como pesadito, pero normal. O sea, a lo que voy es que son síntomas que me van a durar minutos y ya después voy a estar muy bien. Pero ya cuando hay una persona que de verdad tiene un problema digestivo, pues son personas que van a decir, ¿sabes qué? Me siento súper mal. O sea, me siento demasiado inflamada, me siento con náuseas, tengo que ir al baño, tengo que ir corriendo porque tengo diarrea, traigo mucho dolor, o sea, me siento súper mal. Ahí ya está pasando algo malo, ahí quiere decir que algún engrane de mi digestión no está ocurriendo de forma adecuada. También algo muy común, como harinas y me inflamo. ¿Será el gluten? Bueno, no siempre es el gluten. A veces también es pues, componente que se fermenta mucho en mi intestino y lo vamos a notar porque me como, no sé, un tazón de pasta o me como unas rebanadas de pan, unas galletitas de harina, etcétera, y a los 30 minutos aprox ya vas a sentir la distinción. Ah, bueno, seguramente o bueno, gran parte de esas reacciones pueden ser por este tipo de fibras o este tipo de componentes que se fermentan mucho en el intestino de forma natural, pero ya cuando tenemos una alteración digestiva es cuando lo notamos mucho y ya nos empieza a incluso sentir como una molestia importante. También este tipo de alimentos pueden hacer que tengamos más gas, porque pues son alimento para los bichitos, porque en algunos casos pues no tenemos las enzimas necesarias para romper al 100% algunos de estos carbohidratos y por eso pues los bichitos tienen que encargar de digerir lo que restó ahí. Y aparte algunos tienen también la acción o tienen el papel de atraer agua y por eso puede que nos dé diarrea, sobre todo con estos tres que están al final, lactosa, fructosa y las harinas. Y en cuanto a grasas y proteína, más que nada lo vamos a notar como que sí nos inflama, pero nos cayó pesado. O sea, de que todo bien, pero al fin de semana me comí estos tacos grasositos y le puse chorizo y le puse tal cosa y me sentí súper mal, me sentí súper inflamada, pero hasta me dio dolor y me dio diarrea y me cayó súper mal. Bueno, ¿qué está pasando? Que no estás digiriendo bien las grasas. Claro que también importa mucho cantidades, ¿verdad? Si le damos una cantidad muy elevada de grasas, sí nos va a costar más trabajo digerirla. Pero digamos, a lo mejor esto me pasó solo a mí y a las otras personas que consumieron lo mismo que yo, ¿no les pasó? Bueno, ¿qué es lo que pasa en mí que no me permitió digerir bien estas grasas? O a lo mejor con las proteínas, o sea, puede ser carne, pollo, proteína en polvo, etcétera. Me comí ese pedazo de carne y me cayó súper pesado. ¿Qué pasó? O sea, me dio eructos, me dio gases, me sentí súper lleno. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué es lo que comiste? ¿Qué había más ahí? Ah, había más proteínas. ¿Y qué es lo que pudiera estar causando que no digieras bien las proteínas? Entonces, hay que revisar como que las posibles causas. Como les digo, claro que si le damos como que un exceso, pues mi cuerpo va a trabajar mucho en digerirlo y puede que sí ocupe un poco de tiempo en digerir todo, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos a notar que
O sea, como algo que es normal para otras personas y a mí me cae súper mal, me siento súper pesada, con mucha inflamación, gases, eructos, etcétera. Bueno, ahí ya está pasando algo. Y aquí vamos a destacar a los FODMAPs, que básicamente son todos estos que les comento. O sea, regresando acá, la lactosa, la fructosa, las harinas, bueno, todos estos caben aquí. Tenemos de 5 tipos, que son estos como propiedades de fermentación y de producción de gas que hay en algunos alimentos. Por ejemplo, de fructanos, que es un tipo, está aquí todo lo que es de pan, todo lo que es de trigo, todas las galletitas, la tortilla de harina, el panecito, etcétera, etcétera. Así como también algunos vegetales como el brócoli, las coles de Bruselas, todo esto. Galactanos, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, que son de los más comunes también que nos dan un poco de gas. La lactosa, que pues sabemos está en todos los lácteos. La fructosa, que está en algunas frutas y la miel. Y los polioles, que también son otra categoría, y aquí entra el aguacate, los champiñones, entre otros. Entonces, la lista es larga. Aquí puse algunos ejemplos, pero aquí hay muchos alimentos y son de los más comunes que ya cuando la persona tiene, por ejemplo, algún trastorno como intestino irritable o ya está empezando con alguna alteración en su digestión, son de los más comunes que pudiéramos empezar a tener no tan buena tolerancia. Como les comento, en general este tipo de componentes que hay en estos alimentos sí producen un poquito de inflamación y gas, de forma natural en algunas personas, unas más que otras. Pero ya cuando decimos, esto ya es incómodo y esto ya está siendo persistente y yo estoy comiendo saludable y aún así me inflamo, ¿qué está pasando? Bueno, hay que revisarlo más en detalle y es momento de acudir con un nutriólogo para determinar qué es lo que está sucediendo en ese momento. También pudiéramos tener alguna alteración, ya no tanto de tipo de intolerancia o ya no tanto de tipo digestivo, sino algunas reacciones inmunológicas. Por ejemplo, las alergias también pudieran inducir inflamación, entre otros síntomas como ronchitas o a lo mejor se me cerró la garganta, etcétera. Pero también las sensibilidades, que es otro tipo de reacción del sistema inmune, pudieran tener algún efecto en el grado de inflamación que yo estoy presentando. Recuerden, esta es una reacción ya de tipo inmunológico, ya no está relacionada con de que el intestino y de que la enzima y de que el ácido gástrico, aquí ya es más como una respuesta inmune alterada, que puede ser tanto una alergia, que es de las más comunes, o una intolerancia, que es diferente, perdón, una sensibilidad, que es diferente, y que se puede medir, por ejemplo, a través de algunas pruebas, como es la prueba Sensitest, que es la que aplicamos muy comúnmente en pacientes, y nos da ahí como el grado de sensibilidad que hay a cada alimento y cuáles pudiéramos restringir y cuáles a lo mejor no es necesario. Entonces casi siempre están en los lácteos, el trigo, el huevo, son de los más comunes que también pudieran darnos algún tipo de malestar digestivo, entonces eso también pudiera ser otro tipo de alimentos. Y por último, otros detonantes, por ejemplo, como comentaba, el estrés. Es bien común que me digan de que me comí, no sé, a lo mejor un alimento que me cayó bien un día y el otro día me cayó súper mal. Y yo les digo, pues es que como un día sí lo toleraste y al día siguiente ya no. Y les digo, ¿no será que ese día estabas como con mucho estrés, comiste súper rápido, comiste las prisas, no masticaste bien? Bueno, ahí pueden entrar este tipo de detonantes que no son de alimentos, pero que también pueden hacer que yo me inflame. Entonces, el estrés es bien típico. Como comentaba, un proceso crónico de estrés, un proceso constante de estrés hace que los nervios que irrigan todo mi tracto gastrointestinal estén un poco alterados y por lo tanto yo pueda sentir un poco más de dolor, un poco más de inflamación o me siento como a lo mejor que ya incluso me está dando diarrea o a lo mejor me está dando acidez, etcétera. Bueno, el estrés es uno de los detonantes más comunes. Yo les podría decir que el 100% de mis pacientes tiene estrés y es uno de sus detonantes aparte de los alimentos. Entonces, este sí o sí se tiene que trabajar mucho en cada paciente porque puede detonarme muchos de mis síntomas, incluso si como algo que no es de los alimentos detonantes que ya platicamos. El otro que ya les había comentado, beber muchas bebidas gasificadas porque aumentan la producción de carbono y de gases en mi cuerpo. Respirar por la boca, como les comentaba. Comer rápido también hace que no tenga una digestión completa. Masticar poquito también hace que
que la digestión pues ahí ya empiece mal, y también acostarse después de comer, que eso ya me tocó, que hay pacientes que me dicen de que no comí tan mal y porque me sentí súper mal, de que náuseas y súper pesado, inflamación. Bueno, no hay que acostarnos después de comer porque eso va a interrumpir el proceso de digestión. Entonces también son como pequeños tips que tenemos que tener en cuenta porque también pueden detonar una inflamación o que algo me caiga mal. Ok, y luego ya cuando, o sea, ya cuando sospechamos que ya es un trastorno, o sea, cuando es que ya pudiera ser algo más que solamente me inflamo porque me estresé ese día y otros días no me inflamo. Cuando ya es algo que sí tengo que prestar atención y que sí tengo que ir con mi nutrióloga. Entonces ahí les pongo también una imagen de que dice, está bien, yo también me pongo irritable a veces, le dice el cerebro al intestino. Entonces recordemos que uno de los más comunes, por eso puse ahí una estrellita, de los más comunes que podemos observar en consulta es el síndrome de intestino irritable. Entonces son todas las personas que tienen dolor abdominal, por ejemplo, puede ser espasmos o cólicos, estreñimiento, diarrea o mixto, inflamación, distensión abdominal, gases y otros síntomas, pero principalmente debe haber dolor y que las heces sean como que no tengan un buen control de las heces, de que a veces hago bien, a veces no tan bien, a veces hago diarrea o siempre estoy estreñida, siempre tengo diarrea. Bueno, muchas de las veces suele ser intestino irritable, por eso ahí les pongo la estrellita y ahí sí tiene mucho papel la alimentación, sobre todo esos que fermentan mucho en el intestino, es algo de lo que principalmente trabajamos, así como suplementación enfocada y también la cuestión del estrés, también importa mucho en ellos. Otra cuestión ahí, que es de las más comunes, es, digamos, la colitis por estrés, que es lo que les comentaba, de que no tengo dolor, no tengo estreñimiento, no tengo diarrea, no tengo nada de eso, pero cuando me estreso, me inflamo. Ah, bueno, tal vez no es un trastorno como tal, es más que nada esta alteración en tu sistema nervioso y en tu sistema gastrointestinal que hace que tú tengas más gases, más inflamación, sobre todo si le metemos ciertos alimentos detonantes. Y luego otro que también pudiera ser algunas de las causas es las personas que ya tienen una alteración en la producción de ácido gástrico, que son estas personas que típicamente van a sentir como de que, ay, estoy bien pesada cuando terminé de comer, tengo reflujo, tengo acidez, tengo gases, tengo eructos, me cae mal la carne, me caen mal las proteínas. O sea, son personas que ahí ya cuando dicen proteína, carne, reflujo, ¿qué estamos pensando? Ah, a lo mejor algo en el estómago no está haciendo que se produzca muy bien ese ácido gástrico y por eso la persona como que trae ahí un desbalance y como que le da reflujo y luego trae acidez y luego aparte para acabarla se toma todos los días el omeprazol. No, bueno, ahí ya estamos mal, entonces es también algo común que puede suceder. Pero otros ya más complicados, ya más intensos, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Como les comentaba, hay microbiota que vive en el intestino. Generalmente habita más en el intestino grueso o en el colon, y en el delgado suele haber muy poquitas bacterias en comparación con el grueso. Entonces, ¿qué pasa cuando esas bacterias empiezan a pasarse más al intestino delgado? Bueno, ahí puede suceder este trastorno que se llama SIBO, y principalmente hay dos tipos. SIBO a raíz de que se produce mucho del gas llamado hidrógeno, o SIBO a raíz de que se produce mucho del gas llamado metano. Dependiendo el tipo de bichitos que esté viviendo en el intestino delgado, es lo que va a producir de gas. Entonces, por ejemplo, del de hidrógeno son personas que tienen diarrea constante, urgencia para evacuar muchas de las veces, tienen distensión, inflamación, eructos, gases con olor muy fuerte, incluso olor putrefacto. Son personas que pudieran decir, siento que me estoy pudriendo por dentro, siento que algo está pasando ahí por dentro, no sé qué pasa, pero los olores son muy intensos y dolor al evacuar. Y cibometano es más como estreñimiento, distensión, eructos también constantes, gases también muy fuertes. Entonces, como pueden ver, los síntomas son muy parecidos a otro tipo de trastornos. Es por eso que ante cualquier sospecha es importante acudir con el nutriólogo para que los ayude a diferenciar de que, ok, mira, no es SIBO, es esto. O, bueno, tienes SIBO o tienes intestino irritable. El dato ahí negativo es que muchas personas con intestino irritable pueden desarrollar SIBO
hasta un 70%. Entonces, esto sí ya es algo que se debe trabajar incluso con antibióticos, porque estamos hablando de que esos bichitos no deberían estar ahí. Y esto sucede por muchas cuestiones. Desde que no produje bien mi ácido gástrico y permití que a lo mejor el intestino ya no estuviera tan ácido como yo quisiera para mantener a raya a esas bacterias, entonces aprovechan y empiezan a crecer ahí más, o a lo mejor tengo una alteración en mi motilidad o en el movimiento que hace mi intestino y la comida se queda más tiempo en el intestino y eso propicia que los bichitos coman más en el intestino delgado, no en el grueso. Entonces, ahí es como que muchas alteraciones que pueden suceder, pero hay que revisar si es SIBO o si no es SIBO porque impacta muchísimo. O sea, son esas personas que también, como les comentaba, es de que me inflamo como embarazada. Todo me cae mal, o sea, ya no sé ni qué porque todo me cae mal, hasta los probióticos. Si tomo probióticos, me cae mal. Si tomo alimentos fermentados, me cae mal. O sea, ya son personas que sí tienen un caso más intenso. También tenemos a las personas que pueden tener enfermedad celíaca. Esas personas también pueden tener diarrea, estreñimiento, pero también pueden tener inflamación y distensión. También tienen otros síntomas, por ejemplo, pérdida de peso, dermatitis, herpetiforme, anemia, osteopenia, más que nada porque como esta enfermedad daña el intestino y las vellosidades que ayudan a absorber los nutrientes, pues no se absorben bien esos nutrientes. Y es común que son personas que tienen anemias recurrentes, osteopenia que no mejora, infertilidad, la dermatitis, cambio en el apetito, me cae mal, me siento mal, tengo incluso náuseas, etcétera. Bueno, son esas personas. Entonces, eso también es importante revisarlo porque desgraciadamente muchos trastornos digestivos se parecen y no hay que jugar con de que, ¿quién sabe qué será? Pues vamos a hacerle así. Hay que tener un diagnóstico definido porque cada uno es muy diferente y el abordaje también puede ser diferente. Y luego, enfermedad inflamatoria intestinal. Ya estamos metiéndonos igual a otras cuestiones más de tipo inmunológicas, de tipo autoinmune, como pudiera ser la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, colitis microscópica. Entonces, todas estas enfermedades son de componente inmunológico. El sistema inmune ataca algunas zonas de mi tracto gastrointestinal y hacen que no tenga un correcto proceso de digestión y absorción. Entonces, también son personas que tienen diarrea, tienen estreñimiento, distensión e inflamación, pero aparte, pérdida de peso, sangrado en heces, sangrado irregular en heces, alteración en el apetito, náuseas, fatiga, etcétera. Entonces, también son personas que son casos más intensos y que sí requieren un apoyo muy especializado de la parte de nutrición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues medir, a lo mejor hacer estudios, revisar síntomas a profundidad, todos los síntomas concernientes a la digestión. Eso es muy importante, o sea, porque a veces algunas personas pueden preguntar solamente como de que tienes estreñimiento y diarrea, te inflamas sí o no, pero no notan de que tus heces huelen fuertes sí o no, o de que el color de tus heces, o a lo mejor de que tienes reflujo constante, o de que cómo te sientes al comer, o todas esas cosas importan mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Analizar a detalle, a profundidad todos los síntomas en consulta para saber de que es por esto, o es por esto, o pudiera ser esto o no, y medir o hacer pruebas. Por ejemplo, la prueba gastrotest también me ayuda mucho a mí como nutróloga y a muchas nutrólogas porque me da un programa súper completo de lo que hay en la microbiota del intestino. Entonces, específicamente en el intestino grueso. Entonces, a partir de ahí pueden salir muchas cuestiones importantes, por ejemplo, de que a lo mejor mi microbiota o mi flora no es tan diversa y a lo mejor por eso yo no tengo buena digestión, o estoy batallando con mi sistema inmune, o a lo mejor traigo ahí algunos otros detalles, o a lo mejor traigo un proceso de desbalance llamado disbiosis, y a lo mejor eso puede detonarme alergias o alteraciones en la piel, puede a lo mejor tener un papel en mi salud hormonal, etcétera. Entonces, por eso es importante tener un panorama completo de la microbiota. Incluso esta prueba también me dice si pudiera tener el Helicobacter pylori, que como comentaba, es esta bacteria que puede causarme una alteración en el ácido gástrico y producir reflujo, gastritis, úlceras y cáncer. Entonces, aquí también en la prueba medimos la cantidad de Helicobacter
y si tiene factores de virulencia, que esto es muy importante, no todos los laboratorios lo miden, pero esta prueba sí lo mide para saber cuándo ya el Helicobacter está siendo muy agresiva y tengo que reducir lo más que pueda su sobrecrecimiento. También me mide algunas cuestiones, por ejemplo, de salud digestiva, por ejemplo, el esteatocrito, que es un marcador de qué tanta grasa hay en heces, la elastasa, que es una enzima del páncreas, para ver qué también está funcionando esa función del páncreas. También algunos otros marcadores que a lo mejor no van tanto de la mano con digestión, pero también me dan mucho saber como la salud de mi microbiota, si hay sangre oculta, la beta-glucuronidasa, que me da mucho saber el proceso de desintoxicación de mi cuerpo y que también tiene mucho papel en la parte hormonal, la respuesta inmune que tengo en mi intestino, y si tengo un marcador de inflamación llamado calprotectina, que este sí me indicaría como diagnóstico para enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, colitis microscópica. También es importante conocer el SIBO, si hay SIBO, si no hay SIBO, eso es muy importante porque, como les comentaba, ya cuando tenemos SIBO positivo, ya sea tipo hidrógeno o metano, se requiere un protocolo muy cuidadoso porque es muy fácil que pueda reincidir en los síntomas si solo se trata como muy por encimita. Es muy fácil que la persona pueda llegar a sentirse cada vez peor y hay muchos factores que pueden predisponer a la persona y se tienen que trabajar sobre esas causas de raíz, pero también en cómo ir bajando esa producción de esas bacterias porque la verdad es que causan síntomas que son muy incómodos y muy afectan mucho la salud de la persona, la calidad de vida de la persona. Entonces, también tenemos esta prueba que se llama SIBO Test y es nueva. Entonces, esta prueba también me da un indicador muy importante. Es una prueba que la verdad me da un panorama muy completo sobre qué tipo de gas se estaría produciendo en mi intestino delgado, no en el grueso. Esta se mide a través del aliento y mide si pudiera tener sobrecrecimiento de bacterias que producen hidrógeno metano, y si sí es así, o sea, digamos que la curva crezca mucho, pues entonces ahí diríamos que sí tiene SIBO la persona y la verdad es que puede mejorar muchísimo con el protocolo. También pudiéramos tener algunas infecciones, por ejemplo, fúngicas o de parásitos, y que esto también pudiera ser, aparte de muchos síntomas, pudiera también darnos un poco de inflamación. Entonces, por ejemplo, con la infección por hongos, aparte de infecciones vaginales, infecciones orales, también puede tener efecto en la parte intestinal. Entonces, también puede causarme diarrea, estreñimiento, distensión, pero también irritabilidad, dificultad para concentrarme, dolor de cabeza, cambios de humor, etc. Eso también puede deberse por una infección por hongos como cándida. Y parasitosis también puede tener un papel importante. Por ejemplo, aquí aparte de las cuestiones digestivas también puede producirme insomnio, fatiga, picazón en el ano, movimientos intestinales, irritabilidad, sobre todo si estoy como que sospechando de que hice un viaje o de que comí algo que pudiera no estar en tan buen estado y me estoy sintiendo un poco diferente. Entonces hay que revisar muy bien que no sea un parásito, que no sea a lo mejor alguna otra cuestión. Y eso también lo podemos medir con el gastrotest, con el que les mencioné al principio. Entonces aquí también nos da un panorama de algunos tipos de hongos como Cándida, Mycosporidium, Rhodotorula, y también algunos parásitos como Blastocystis hominis, Giardia, Entamoeba, algunas lombrices como Ascaris lumbricoides, etc. Entonces nos da como el panorama ahí completo. Otras causas menos comunes, pero que también pueden ocurrir, es endometriosis. Por ejemplo, en endometriosis puede suceder que haya diarrea o estreñimiento, inflamación y distensión, pero ya cuando algo no está sucediendo bien, es que tengo dolor cuando hay relaciones sexuales, tengo mucho dolor abdominal, sobre todo cuando hay menstruación, cambios de humor, irritabilidad y flujo menstrual intenso. Bueno, a ella está pasando algo que a lo mejor no es tanto como un intestino irritable, o pudiera ser que sí, pero aparte tengo endometriosis. Bueno, eso también lo podemos revisar en consulta debido a la historia clínica que les hacemos, y eso también lo podemos medir con otra prueba que es de hormonas. Entonces, ahí también podemos medir algunos desbalances hormonales, más que nada, por ejemplo, con la cuestión esta del estrógeno, que es como que de las más comunes que pueden hacer que tenga un poquito de inflamación o retención de líquidos, como ocurre en el síndrome premenstrual o durante la menstruación.
Y otras alteraciones igual menos comunes que también pudieran suceder son ya de plano una obstrucción intestinal, alteración en el piso pélvico que puede ocurrir después de un embarazo o de alguna lesión, aumento del peso corporal en corto tiempo y que eso hace que haya menos espacio en mis tejidos y que yo me sienta un poquito más pesado, diverticulosis y cáncer. Entonces son como otras posibles causas. Entonces, como pueden ver, no es como de que me siento inflamada, a lo mejor es algo leve o a lo mejor es como que no pasa nada. A veces son casos más puntuales, a veces simplemente es por estrés, a veces es por hábitos o por el tipo de alimentación. No lo sabemos hasta que vamos a consulta y la nutrióloga nos dice, mira, tienes estos síntomas, pudiera ser por aquí y por aquí. Vamos a revisarlo para que tu salud, tu calidad de vida mejore y que no tengas que estar constantemente con estos síntomas muy incómodos. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esto es todo sobre mi plática. La verdad es que si les interesa, si quieren saber más al respecto de la inflamación, de la distensión, de todos estos síntomas, se pueden acercar con nosotros a consulta para determinar qué es lo más oportuno para cada paciente y qué podemos ayudarlos nosotros para que mejoren su salud, qué tipo de alimentación es más óptima para ustedes, incluso qué suplementos pueden ayudar mucho a reducir la producción de gas, a mejorar los procesos digestivos, a mejorar la producción de ácido gástrico, según lo que requiera cada paciente. Entonces, eso sería todo de mi plática. Muchas gracias. Ahorita voy a leer sus comentarios. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta. Voy a leer las preguntas que están aquí en el chat. Y si alguien quiere prender su micrófono y decir algún comentario o hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Nada más levanten la manita. A ver, vamos a ver. Entonces, del chat dice... A ver, vamos a ver. Ok, por ejemplo, dice aquí una persona. Dice que su mamá todas las mañanas tiene diarrea después del desayuno. Está tomando un medicamento, se inflama mucho y me dice que puede comer. Entonces, yo les recomiendo que en estos casos acudan a la consulta de nutrición porque, pues, digamos, esto es como información general que ustedes me dan, pero yo para saber qué es lo que tiene que comer cada persona o qué es lo que le puedo recomendar, tengo que hacer una lista completa de todos los síntomas de cada paciente porque como ya vieron en la presentación, hay muchos trastornos y muchos síntomas que se pueden confundir o que se pueden relacionar mucho y hay que primero identificar de que, bueno, es por esto o no, mira, vamos a trabajar de la mano del gastroenterólogo porque a veces es necesario tener apoyo del médico, de hecho es muy necesario en estos casos, entonces la verdad es que en cuanto a la alimentación, yo les puedo recomendar que lo primordial obviamente es reducir alimentos que ustedes crean que son detonantes, a menos de que ustedes digan como un comentario aquí que dice que con cualquier cosa se inflama. Bueno, a todas las personas los invito a que vayan a la consulta porque el decir me inflamo es solamente un síntoma, seguramente tienen muchos síntomas que yo tengo que revisar para determinar realmente por dónde ir, por dónde trabajar o por dónde va la cosa, porque sí es importante no dejar como que al ahí se va, de que pues, quién sabe, nada más tú quita el gluten. Pues no podemos hacer eso porque primero, pues es negligencia y número dos, porque pues obviamente debemos darle la asesoría completa. Entonces, si sienten como que mucha inflamación y ya incluso hasta diarrea así, hay que revisarlo para ver si es alguna enfermedad inflamatoria intestinal o si a lo mejor es intestino irritable, que como les digo es una de las más comunes. Entonces, todo eso se puede trabajar con alimentación y suplementación, pero sí es necesario que vayan a consulta para que nos den toda la información necesaria que se requiere. Y dice aquí también que a una persona dice que su mamá le da colitis y si le sube la presión. Ok, entonces igual hay que revisar cuál es la posible causa. ¿Es colitis o ya como tal es una distensión importante
que eso pudiera tener algún efecto en esta parte de la presión arterial. No es común que suceda, pero si lo notan solamente cuando hay colitis, sí hay que revisar más que nada por qué se eleva, más bien qué es lo que está detonando la colitis, que eso es lo que en un inicio está produciendo el aumento en la presión. Entonces, igual, o sea, hay que revisarlo más a profundidad para determinar cómo controlar la colitis y ver qué tanto podemos mejorar esa presión arterial, porque sí es importante determinar en estos casos cómo trabajar con el paciente. Ay, perdón, se me movió aquí el chat. De edulcorantes, déjame lo muevo aquí. A ver, se me perdió. Aquí está. De edulcorantes, depende del tipo de edulcorante. No les recomiendo todos los que sean xilitol, o sea, todos los que terminen en ol, no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque también son de los polioles, como comentaba, de los que pueden fermentar un poquito en el intestino. No les recomiendo el sorbitol, el mannitol o el xilitol, todos estos no se los recomiendo. Casi siempre recomiendo, si es artificial, pues stevia. Si es natural, puede ser jarabe de agave o a lo mejor de maple, perdón, el de maple natural, orgánico, el natural no es limitación. Pero sí hay que revisar, la pregunta es porque has notado que con los edulcorantes te inflamas. Si es por esa parte, seguramente sí puede ser que tengas que revisar qué tipo de edulcorante es el que estás consumiendo para ver qué tanto es tu dosis de tolerancia. ¿Qué pasa cuando solo con tomar agua me inflamo? Ya ni se diga con los alimentos. Bueno, igualmente hay que revisarlo. Seguramente es porque ya tienes una inflamación constante que es como que ya ni sé ni qué me inflamó, o sea, todos los días me siento inflamada, ya ni siquiera sé qué es sentirme desinflamada. Bueno, entonces hay que revisarlo con estilo de vida, alimentación, suplementación, porque a veces con solo estresarme y hacer mal mi proceso de masticación y todo esto, ya es automático que me estoy inflamando todo el día. Entonces hay que revisarlo más a detalle en consulta. Ok, muchas gracias por la información. Gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, también tenemos consultas en línea. O sea, tenemos presenciales en Monterrey, San Jerónimo y en Guadalupe, Nuevo León. Y en línea también para personas de toda la República y de otros países también. Si tienen duda de qué prueba hacerse, les recomiendo que hablen a la clínica y les asesoramos para decirles cuál es la prueba más indicada, pero sí tenemos que revisar sus síntomas. Primero tenemos que revisar sus síntomas. Ok. Del costo de los test varía, dependiendo cuál es el que les recomendemos. Por eso les digo, o sea, si quieren hacerse alguna prueba, yo les recomiendo que primero vengan a que les demos asesoría y ahora sí les damos los costos para ver cómo que, en qué podemos beneficiarlos y ya les explicamos cómo será el proceso para agendar una consulta. Si compran una prueba o un programa de estos que estamos platicando, de que el gastrotest, el SIBO-test y todos estos, las consultas son gratis, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la modalidad, entonces ya es cuestión de que si les interesa alguna prueba, pues más que nada sería como el costo solo de la prueba. Entonces dice, ¿qué tan confiables o exactas son las pruebas de aliento? El gold estándar, claro que es una biopsia o incluso un aspirado, pero eso, digamos, ya son pruebas muy invasivas y no todos son candidatos a hacérselas. Entonces, por eso la prueba de aliento ahora sí tiene mucha confiabilidad y también nos da datos muy importantes y con eso podemos trabajar para mejorar con los síntomas, sobre todo si los pacientes están cubriendo con los síntomas de sospecha para SIBO. Entonces, no te preocupes, es una prueba muy buena. Para iniciar, ¿qué prueba recomiendo? Depende de los síntomas. No les puedo decir como que la prueba así de que esto es para todos. Seguramente habrá algunas pruebas que funcionen mucho para algunas personas, pero de entrada, una de las que a mí me ayuda muchísimo es la de gastrotest, porque esa mide la microbiota intestinal y ahí ya, desde ahí ya empezamos a ver de que, mira, hay algunos marcadores de digestión alterados, tienes una alteración en la microbiota,
tienes Helicobacter, tienes este parásito, etc. Entonces, a partir de ahí ya podemos tener datos muy importantes. Sí, Lilia, si tienes sangre en heces, ven a consulta. Ven a consulta y también te vamos a referir con el gastroenterólogo porque hay que descartar. La causa más común es hemorroides, ¿verdad? De que estreñimiento y, ay, me salió poquita sangre. Pero ya si vemos sangre y decimos, esto no es normal, o incluso las heces ya hasta parecen un poco rojas o negras, eso ya nos está hablando de que hay o una úlcera o alguna lesión o una enfermedad que tenemos que revisarlo muy a profundidad. Ok. Y también pregunta que cuánto tiempo hay que esperarse para acostarse. Pues la verdad es que no hay un tiempo, digamos, estándar, pero sí les recomiendo que dejen pasar algunas horas y ya después si quieren acostarse, lo hagan porque sí es muy común que como me da sueño, me dio el mal del puerco, bueno, me acuesto. Y luego nos despertamos con una súper indigestión y me siento súper pesada y ay, ¿qué me pasó? No hay que hacer esto porque sí nos va a afectar mucho, pero como les digo, aproximadamente unas 2 horas, 3 horas, dependiendo también del tipo de alimentación que tuvimos. Pero si no, no se arriesguen porque sí se siente bien feo. El mal aliento, sí, también pudiera ser. Recordemos que mal aliento puede indicarnos una alteración en la microbiota de la boca. Y como la microbiota de la boca también entra en contacto con la microbiota del intestino, porque pues paso saliva y paso la comida y todo, pudiera haber un desbalance en ambos tipos de microbiota y puede que eso esté haciendo que tenga mal aliento. De hecho, la salud oral es muy importante porque si no tenemos una salud oral correcta, puede haber un poquito de producción de toxinas de esos bichitos malos que están creciendo ahí y eso puede hacer que yo tenga alguna alteración también en mi microbiota intestinal. Dice que a Isabel que le diagnosticaron intestino irritable. Sí puede ser que sea más por estrés. O sea, la verdad es que un estrés crónico puede desencadenar muchas alteraciones, pero no porque sea solamente estrés es la única alternativa que tú puedes trabajar. O sea, puedes trabajarlo muy bien con alimentación, actividad física, suplementación. La verdad es que hay muchas maneras por las cuales tú puedes trabajarlo. Entonces, sí, el estrés es importante, pero también recuerda todo lo que platiqué lo podemos trabajar también en consulta. Entonces, si te interesa, la verdad es que aquí hay muchos casos de intestino irritable, no te vas a sentir sola. Muy bien. Y también las cuestiones estas de, recuerden del hipotiroidismo, Hashimoto y todo esto, recuerden que, como les comentaba, eso también es un factor de riesgo para que mi digestión no sea adecuada, para que mi movimiento intestinal no sea tan óptimo y es por eso que las personas que pueden tener esas alteraciones pueden llegar a tener un poquito más de problemas para su digestión. Entonces, si ese es el caso, también pueden acercarse a consulta. También las hormonas, también este tipo de trastornos los podemos trabajar aparte de la mano de la cuestión digestiva. Yo te recomiendo que, o sea, todas las personas que tienen dudas de por dónde empezar, primero empiecen con la parte de nutrición, o sea, con nosotras, más que nada porque ya tenemos como el contexto, ¿no? De este tipo de enfermedades y nosotros tenemos también contactos con médicos, entonces podemos decirles de que, mira, puedes irte con el gastro o mira, ¿sabes qué? El endocrinólogo tiene un papel muy importante aquí. Entonces, si tienen muchas dudas sobre eso, como cómo empezar, primero empiecen con lo más básico que es la alimentación. Dice una persona que si hace la dieta baja en FODMAPs, usa enzimas, tiene la prueba gastrotest y no ha solucionado la distensión, número uno, puede que tengas una carga importante de estrés o alteraciones en la parte del sistema nervioso y eso, o sea, aunque tú mejores tu alimentación, si te estresas mucho, siempre vas a tener inflamación. Entonces, eh, pueden ser muchas las causas, o sea, te comento, a lo mejor también tienes que balancear tu producción de ácido gástrico o a lo mejor tienes alguna otra cuestión que es importante revisar
Tendría que revisarlo más a detalle en tu caso, pero si te interesa puedes agendar conmigo una consulta. Esta plática se quedará grabada y se subirá a YouTube. En la Ciudad de México no tenemos sucursales, pero pueden agendar consulta en línea y el trato, la verdad es que es casi igual que presencial, no se preocupen. Ok, están haciendo muchas preguntas muy importantes y muy complejas, ok. En caso de tener SIBO positivo y ya usaste rifaximina por una semana, aún así haríamos el protocolo nuevamente contigo, porque en general con SIBO se usa rifaximina por más tiempo. Entonces, no te preocupes, no nos basamos solamente en antibióticos, también hay antimicrobianos que no van a dañar tu microbiota. De hecho, la rifaximina es de los antibióticos que son más amigables con tu microbiota. Entonces, sí tendríamos que trabajar el protocolo completo si fuera SIBO positivo. También tratamos síndrome de ovario poliquístico, sí, porque también son personas que con sus alteraciones hormonales también pueden tener alteraciones digestivas. Recuerden, son una conexión muy directa, entonces todas las personas que tengan alteraciones hormonales, también aquí lo podemos trabajar. Ok, también me están haciendo unas preguntas muy específicas, como les comento. Les recomiendo que acudan a consulta porque ahorita pueden darme a lo mejor 3 síntomas y en consulta vamos a encontrar otros 20 síntomas para revisar qué tanto es lo que tenemos que trabajar. Y en caso de medicamentos, recuerden, lo tenemos que trabajar en conjunto con el gastroenterólogo. Entonces, también no les voy a yo decir de que tomen todos estos medicamentos, no, pero sí les puedo hacer como que unas indicaciones y referir con el gastroenterólogo para que trabajemos en conjunto. Si queremos analizar la microbiota del intestino delgado, yo recomendaría SIBO porque esa es la que mide más la producción de gas en el intestino delgado. La de GastroTest es de intestino grueso, que esa la verdad es que es muy buena, pero si dijéramos queremos abordar más el intestino delgado, SIBO test. Estén al tanto de las redes sociales por si quieren que haya otro tema parecido. En estos días van a haber otros temas de la parte hormonal, alimentación consciente y todo esto, pero probablemente más adelante haya otra plática igual. De todos modos, esto se graba y se sube a YouTube. Ok, muy bien. A ver, voy a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, a ver, aquí por ejemplo Norma dice que se amanece con la lengua blanca. Igual, acuda a consulta. Yo te recomiendo mucho que vengas a consulta con cualquiera de las nutriólogas, nada más para descartar que no sea candidiasis oral. Y ahí te explicamos más cómo la alimentación. En casos donde haya mucho reflujo, mucha acidez, hernia hiatal, gastritis, todo esto, igual. Les recomiendo que acudan a consulta porque ahí también tenemos que trabajar mucho con sanar su mucosa. Sanar su mucosa y regular su producción de ácido gástrico. Entonces, también las enzimas digestivas van a ayudar mucho, pero ya en casos donde sí se requiera más apoyo, hay que revisarlo más a detalle porque recuerden, una producción excesiva de ácido gástrico va a hacer que pueda haber daño hasta en el esófago y eso me vaya a hacer como que un daño muy importante. Entonces, primero hay que sanar la mucosa antes de cualquier cosa. Recuerden, a veces hay médicos que dicen, no pasa nada, la alimentación es importante, tú no te preocupes, come lo que sea, nada más no comas irritantes, no comas muchas grasas, pero a veces hay que revisar más a fondo qué es lo que está pasando, porque sí es muy importante revisarlo más a detalle. ¿Por qué los alimentos de FODMAPs inflaman? Como les comentaba, todos los alimentos que tengan estas componentes o estas características que pueden ser unos tipos de fibra, unos azúcares, todos estos que sean FODMAPs,
inflaman porque tienen la capacidad de que se fermentan con mucha facilidad por la microbiota y aparte ayudan, o bueno, no ayudan, sino tienen la capacidad de absorber agua y eso también puede hacer que tenga alguna alteración de que diarrea constante o que a lo mejor incluso pueda haber dolor, los gases. Entonces, más que nada por la característica que tienen este tipo de fibras y azúcares, es el efecto que producen, pero no es que sean malos, recuerden, no son los alimentos malos. Nosotros tenemos que mejorar nuestra salud intestinal para tener mejor tolerancia y determinar cuáles son los que de plano son unos detonantes muy importantes para mí y cuáles otros no tanto. Ok. Igual aquí, igual aquí les pongo nuevamente el teléfono de NutriADN, mi correo también, katia@nutriadn.com, el correo de la clínica, perdón, las redes sociales de la clínica, de Instagram, la página de la clínica. Igual, si alguien quiere también mi número de celular, aquí se los pongo en el chat, es el 81 82 56 69 05. O si alguien tiene alguna duda, pregunta, si no, en mi correo es katia@nutriadn.com. Nutriadn. Muy bien, entonces pues yo creo que ya resolvimos la mayoría de las dudas. Eran muchas, pero la verdad es que seguramente es que tienen más dudas y por eso los invito a todos a que vayan a consulta para saber qué tratamiento es el indicado, qué prueba pudiera ser la indicada o simplemente cómo trabajar con sus síntomas para que se sientan mucho mejor. Muy bien, bueno, pues entonces aquí terminaría esta plática. Cualquier otra cosa, estamos en contacto por WhatsApp, por correo, por redes. Ahí estamos todos los días a su disposición. Espero que les haya gustado mucho la plática, que tengan muy bonita tarde y muchas gracias. Nos vemos.